Durante años, 5, 6, 7, a veces más, estudian filosofía antigua, teología compleja, idiomas muertos, historia eclesiástica. Se levantan antes del amanecer para orar. Viven en comunidad bajo reglas estrictas. Son evaluados constantemente por superiores que analizan cada palabra, cada gesto, cada decisión. No pueden salir libremente. No manejan dinero propio. Su vida privada deja de existir. ¿Y por qué aceptan todo esto? Por una promesa implícita, clara, universalmente entendida. Al final del camino, si perseveras, si obedeces, si cumples cada requisito, serás ordenado sacerdote. Podrás servir. Podrás celebrar los sacramentos. Podrás dedicar tu vida a ayudar a las almas que sufren. Esa promesa es el combustible que sostiene cada sacrificio. Pero, ¿qué sucede cuando esa promesa se rompe? ¿Qué pasa cuando después de haberlo dado todo, la puerta simplemente no se abre? Quédate hasta el final de este video porque la respuesta a esa pregunta revela algo profundamente perturbador sobre el funcionamiento interno de instituciones que se supone operan bajo principios de amor y justicia. Imagina que tu vida entera cambia en un solo instante. Todo lo que construiste, todo lo que soñaste, cada sacrificio que hiciste, simplemente se detiene. Sin explicación, sin fecha, sin palabras, solo silencio. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías si después de dejarlo absolutamente todo, tu futuro quedara suspendido en el aire, indefinidamente? Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más perturbadoras y desconocidas que existen dentro de instituciones que millones consideran sagradas. Una historia donde la fe choca contra muros invisibles, donde los sueños se congelan sin razón aparente y donde el tiempo se convierte en el enemigo más cruel. Antes de continuar, necesito pedirte algo fundamental. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones, porque lo que estás por descubrir no suele contarse en lugares públicos. Dale like si valoras la verdad, incluso cuando incomoda, y comparte este video con alguien que crea que las instituciones siempre actúan con transparencia. Porque lo que vamos a revelar hoy desafiará muchas de tus certezas. La historia comienza de una forma que probablemente nunca imaginaste. En distintos rincones del mundo, jóvenes con ojos brillantes y corazones decididos toman una de las decisiones más radicales que un ser humano puede tomar en la vida moderna: renunciar a todo. No hablamos de un retiro espiritual de fin de semana ni de una fase pasajera de búsqueda personal. Hablamos de hombres que a los 18, 19, 20 años deciden que su existencia no les pertenece. Dejan atrás países enteros. Se despiden de padres ancianos sabiendo que quizás no volverán a verlos. Renuncian a carreras profesionales, a matrimonios potenciales, a la posibilidad de formar familias propias. Todo esto porque escucharon algo dentro de ellos que les decía: tu camino es otro. Estos jóvenes entran a seminarios, estructuras de formación rigurosa donde cada aspecto de su personalidad, su carácter y su fe será sometido a pruebas constantes. Imagina por un momento que eres uno de estos jóvenes. Has cruzado océanos. Tus padres vendieron propiedades para pagar tu formación. Tus hermanos asumieron responsabilidades familiares que originalmente eran tuyas. Amigos de la infancia dejaron de invitarte a reuniones porque tu vida tomó un rumbo incomprensible para ellos. Durante 7 años completos, despertaste cada día a las 5 de la mañana. Rezaste durante horas. Estudiaste textos en latín, griego, hebreo. Te sometiste a evaluaciones psicológicas, espirituales, académicas. Pasaste escrutinios donde superiores analizaron hasta el más mínimo detalle de tu carácter. Y no solo cumpliste con todo esto, lo hiciste bien. También que fuiste ordenado diácono, el último paso antes del sacerdocio. En la tradición de la Iglesia Católica, la ordenación diaconal con destino al presbiterado no es un honor menor. Es la confirmación oficial de que cumpliste todos los requisitos, que tu vocación fue discernida y aprobada, que estás listo. Es el equivalente a que una universidad te diga: aprobaste todos los exámenes, tu tesis fue aceptada, solo falta la ceremonia de graduación. Pero entonces sucede algo inexplicable. La ceremonia nunca llega. Pasan semanas. Se convierten en meses. Los meses se transforman en un año, luego 2, 3, 4, 5. Y mientras el tiempo avanza inexorablemente, tú permaneces suspendido en un limbo institucional. No eres seminarista porque ya completaste la formación. Pero tampoco eres sacerdote porque no te han ordenado. Existes en un estado intermedio que nadie sabe cómo nombrar. Y lo más desconcertante de todo, nadie te explica por qué. No hay una carta oficial. No existe un decreto. No se convoca ninguna reunión donde te informen sobre un problema específico.
Cuando preguntas, recibes respuestas vagas. Hay que esperar, es cuestión de tiempo. Confía en el proceso. Pero el proceso no avanza. Simplemente se detiene. Y tú, que dejaste todo por una misión clara, te encuentras viviendo la contradicción más dolorosa. Estás preparado para servir, estás disponible, estás dispuesto, pero alguien, en algún lugar, decidió que no puedes. Y ese alguien nunca da la cara. Ahora amplía esta imagen. Porque no estamos hablando de un caso aislado, de una situación excepcional, donde un candidato particular enfrentó algún impedimento. Estamos hablando de decenas de hombres, múltiples promociones completas, diáconos que fueron ordenados en los mismos años, en la misma institución, bajo las mismas evaluaciones, y que ahora comparten el mismo destino kafkiano. Una espera sin horizonte. Algunos llevan más de 7 años esperando. 7 años después de haber sido declarados aptos. 7 años de responder la misma pregunta incómoda cuando regresan a sus países de origen para visitar a sus familias. ¿Y cuándo te ordenan sacerdote? La pregunta viene de madres ancianas que rezan cada noche por ese día, de padres que invirtieron sus ahorros en la formación de ese hijo, de comunidades enteras que siguen esperando que ese joven al que vieron partir hace más de una década finalmente regrese convertido en el pastor que prometió ser. ¿Cómo respondes a esa pregunta cuando ni siquiera tú tienes respuesta? Si esto te parece surrealista, si te preguntas cómo es posible que instituciones centenarias operen con esta opacidad, asegúrate de estar suscrito porque todavía no hemos llegado ni cerca de lo más perturbador de esta historia. Mientras estos hombres esperan, algunos ya entrando en sus 40 años, una edad donde otros profesionales están consolidando carreras, formando familias, construyendo patrimonios, la realidad del mundo no se detiene. Y aquí es donde la situación pasa de ser una injusticia personal a convertirse en un problema pastoral de dimensiones alarmantes. Porque resulta que la Iglesia Católica enfrenta una de las crisis vocacionales más severas de su historia moderna. En Europa, parroquias centenarias cierran sus puertas porque no hay sacerdotes que las atiendan. En América Latina, un solo sacerdote debe cubrir 3, 4, 5 comunidades dispersas geográficamente, celebrando misas maratónicas los domingos, viajando horas entre pueblos, agotándose física y emocionalmente. En África y Asia, donde las vocaciones abundan relativamente más, los recursos y la formación son insuficientes. Los números son devastadores. En España, la edad promedio de los sacerdotes supera los 65 años. En Italia, diócesis enteras operan con la mitad del clero que tenían hace 3 décadas. En Estados Unidos, miles de parroquias han tenido que fusionarse o cerrar definitivamente. Y lo más doloroso de todo, los fieles sufren las consecuencias directas. Ancianos esperan semanas para poder confesarse porque el único sacerdote disponible tiene agenda saturada. Enfermos graves mueren sin recibir la unción de los enfermos, ese sacramento que en la tradición católica prepara el alma para el encuentro final. Matrimonios en crisis no encuentran orientación pastoral adecuada. Jóvenes con inquietudes vocacionales no tienen a quién acudir para discernimiento. Los confesionarios, que tradicionalmente estaban abiertos durante horas, ahora funcionan apenas 30 minutos antes de la misa porque el sacerdote debe correr a otra parroquia. Esta escasez no es teoría ni exageración. Es la realidad documentada que los propios obispos reconocen en asambleas y sínodos. Hay una sed espiritual creciente y cada vez menos pastores para saciarla. Entonces, aquí surge una pregunta que parece obvia pero que nadie en posiciones de autoridad parece dispuesto a responder públicamente. Si la necesidad es tan urgente, si las comunidades están sedientas de sacerdotes, si los fieles sufren por esta carencia, ¿por qué hombres formados, evaluados, aprobados y ordenados diáconos permanecen bloqueados, incapaces de ejercer el ministerio para el cual se prepararon durante casi una década? Deja un comentario ahora mismo diciéndonos si alguna vez has experimentado esta escasez de sacerdotes en tu comunidad, si has tenido que esperar semanas para confesarte o si conoces parroquias que han cerrado por falta de clero. Porque necesitamos entender la magnitud real de este problema. La contradicción es tan flagrante que resulta casi incomprensible. Es como si un hospital en medio de una pandemia tuviera médicos completamente capacitados, con todos sus títulos en orden, listos para atender pacientes críticos, pero por razones que nadie explica, esos médicos no reciben la autorización para entrar a las salas de emergencia. Mientras tanto, pacientes mueren en las camillas esperando atención. ¿Suena lógico? ¿Suena justo? ¿Suena como algo que una institución que se proclama depositaria del amor divino haría conscientemente? Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo.
Y el silencio institucional frente a esta contradicción es ensordecedor. Algunos defensores del sistema argumentan que debe haber razones ocultas, impedimentos que no pueden hacerse públicos por confidencialidad. Pero aquí es donde el argumento comienza a desmoronarse. Porque el derecho canónico, el conjunto de leyes que rige la Iglesia Católica, es extremadamente claro al respecto. Para impedir que un diácono sea ordenado sacerdote, debe existir una causa grave. No una sospecha, no un rumor, no una incomodidad administrativa. Una causa grave, documentada, verificable. Y más importante aún, esa causa debe ser comunicada al interesado. Esto no es un invento moderno ni una concesión liberal. Es principio básico de justicia que la propia Iglesia estableció hace siglos precisamente para proteger a las personas de arbitrariedades. Nadie puede ser castigado o limitado sin saber de que se le acusa y sin tener oportunidad de defenderse. Es el fundamento de cualquier sistema legal civilizado, religioso o secular. Entonces, si estos hombres han esperado 5, 6, 7 años sin ser ordenados, lógicamente debe existir una acusación formal contra ellos, ¿verdad? Debe haber documentos que especifiquen el impedimento. Debe haber procesos donde ellos pudieron presentar su defensa. Debe haber resoluciones que justifiquen el bloqueo. Pero no existen. No hay acusaciones. No hay procesos. No hay documentos públicos o privados que indiquen qué norma violaron o qué requisito incumplieron. Cuando ellos o sus familias solicitan explicaciones por escrito, las respuestas son evasivas o simplemente no llegan. Aquí es donde la situación cruza la línea entre lo administrativamente irregular y lo éticamente indefendible. Porque estamos hablando de vidas humanas concretas, no de expedientes archivados en alguna oficina vaticana. Hablamos de un joven que hoy tiene 38 años y que lleva esperando desde los 31. 7 años de su vida adulta en pausa. Años donde podría haber estado consolando moribundos, reconciliando matrimonios, bautizando niños, formando comunidades. En cambio, vive en un limbo burocrático que nadie se atreve a justificar abiertamente. Hablamos de familias que hipotecaron casas para pagar la formación de ese hijo en seminarios que prometieron prepararlo para el sacerdocio. Hablamos de madres que literalmente murieron esperando ver a sus hijos celebrar su primera misa. Hablamos de comunidades enteras en países pobres que juntaron dinero durante años para enviar a uno de los suyos a formarse, con la esperanza de que regresara como sacerdote, y que ahora no entienden por qué ese joven sigue sin ordenarse. Comparte este video urgentemente porque esta historia necesita salir de las sombras. Necesita que más personas la conozcan, la cuestionen, la investiguen. Y aquí surge otra dimensión del drama que pocas veces se menciona, el daño reputacional silencioso. Cuando alguien es ordenado diácono y no progresa al sacerdocio durante años, sin explicación pública, ¿qué supone la gente? En comunidades católicas, especialmente en ambientes tradicionales, la imaginación vuela. Algo habrá hecho, susurran algunos. Debe tener un impedimento oculto, especulan otros. Quizás hay problemas morales que no se pueden ventilar, insinúan los más atrevidos. Y así, sin que nadie pronuncie una acusación formal, sin que exista un solo documento que manche su reputación, estos hombres cargan con una sombra de sospecha que crece con cada año que pasa. Es una forma particularmente cruel de difamación, la que opera por omisión. No se dice nada malo explícitamente, pero el silencio prolongado hace que otros llenen los vacíos con sus peores suposiciones. Para alguien que dedicó su juventud entera a la formación espiritual, que renunció a todo por amor a la Iglesia, que no cometió ningún crimen ni violó ninguna norma, este tipo de daño es devastador. Porque no puedes defenderte de lo que nadie te acusa directamente. No puedes desmentir rumores que se propagan en conversaciones privadas. No puedes limpiar tu nombre cuando el único problema es que alguien decidió no avanzar tu ordenación sin dar razones. Imagina vivir bajo esa nube durante años. Imagina regresar a tu país de origen para visitar a tu familia y tener que soportar miradas compasivas de personas que te conocieron de niño. Imagina escuchar murmullos cuando entras a una iglesia donde todos saben que deberías ser sacerdote pero no lo eres. Imagina intentar explicar a un tío anciano, a una abuela devota, a un padre orgulloso, porque después de tanto sacrificio, después de tanto estudio, después de haber sido declarado apto oficialmente, aún no puedes celebrar misa. Y lo peor, no puedes culpar a nadie específico porque nadie asume la responsabilidad públicamente. El sistema simplemente se detiene y tú quedas atrapado en su maquinaria invisible. Si estás empezando a sentir indignación, si algo dentro de ti grita que esto no está bien, deja un comentario expresando lo que sientes. Porque el silencio público es lo que permite que estas situaciones se perpetúen. Pero profundicemos más.
¿Cómo afecta esta espera indefinida a nivel psicológico y espiritual? Diversos testimonios de personas en situaciones similares revelan un patrón común. Al principio hay comprensión. Quizás hay razones que no conozco. Piensan. Debo confiar en los superiores. La obediencia es parte del camino. Esta actitud de humildad y confianza puede sostenerse meses, incluso un par de años. Pero cuando la espera se extiende más allá de cualquier periodo razonable de discernimiento, algo empieza a quebrarse internamente. No es que la vocación desaparezca. Es que la relación de confianza con la institución se erosiona. Empiezas a preguntarte si todo lo que te enseñaron sobre justicia, verdad y caridad aplica realmente cuando los roles se invierten. Empiezas a notar contradicciones. Por ejemplo, ves que en otras jurisdicciones, diáconos son ordenados sacerdotes 6 meses después de su diaconado. Algunos incluso más rápido en casos de necesidad pastoral urgente. Pero en tu caso, bajo tu jurisdicción específica, el bloqueo es absoluto. ¿Por qué? Nadie lo explica. Algunos de estos hombres desarrollan lo que psicólogos llamarían luto ambiguo, el dolor por una pérdida que no está clara ni resuelta. No perdieron completamente su vocación, pero tampoco pueden vivirla plenamente. Están en un estado intermedio que la mente humana no procesa bien. Esto genera ansiedad crónica, episodios depresivos, sentimientos de inutilidad. Después de todo, te preparaste durante casi una década para una misión específica y ahora no puedes cumplirla, no porque te faltó capacidad ni porque renunciaste, sino porque alguien más decidió detenerte sin explicación. El impacto espiritual es igualmente profundo. La fe en Dios puede mantenerse intacta, incluso fortalecerse en medio del sufrimiento. Pero la fe en las estructuras humanas de la Iglesia se tambalea. Y aquí llegamos a una distinción crucial que muchos fuera de contextos religiosos no entienden. Criticar estructuras eclesiásticas no es lo mismo que atacar la fe. Es posible amar profundamente a Dios y su Iglesia, mientras simultáneamente señalas que ciertas prácticas institucionales son injustas. De hecho, muchos místicos y santos a lo largo de la historia hicieron exactamente eso. Entonces, ¿qué mantiene a estos hombres en pie después de años de esta prueba? Porque lo notable es que la mayoría no se fue. No abandonaron. No renunciaron públicamente ni con escándalo. Siguen ahí, sirviendo como pueden, esperando. ¿Por qué? Según testimonios, la respuesta es compleja pero profundamente humana. Primero, la vocación no es algo que simplemente desaparece porque las circunstancias se vuelven adversas. Es una convicción interna que persiste independientemente del reconocimiento externo. Como un médico que sigue sintiendo llamado a curar incluso si le quitan la licencia injustamente. Segundo, existe un profundo sentido de responsabilidad hacia quienes invirtieron en ellos. Padres, benefactores, comunidades que esperan. Irse sería defraudar no solo su propia vocación, sino también la confianza de personas que sacrificaron mucho para apoyarlos. Tercero, hay esperanza. La creencia de que eventualmente la verdad saldrá a la luz, de que la justicia llegará, de que esto no puede continuar indefinidamente. Esa esperanza, aunque probada brutalmente, no se ha extinguido. Pero, ¿hasta cuándo puede una persona sostener esta esperanza? ¿Qué sucede cuando pasan 10, 15 años? Dale like ahora si crees que esta situación merece ser investigada a fondo por autoridades eclesiásticas independientes. Ahora, es crucial entender que esta no es una narrativa de villanos y víctimas simplistas. Las instituciones religiosas operan bajo dinámicas complejas, con múltiples niveles de autoridad, tradiciones centenarias y sí, también con errores humanos. Nadie está sugiriendo que existe una conspiración malévola diseñada específicamente para destruir vocaciones. Lo que sí se está señalando es un fallo sistémico grave, la ausencia de transparencia y debido proceso. Puede haber múltiples factores contribuyendo al bloqueo. Disputas entre superiores sobre jurisdicciones. Cambios en liderazgo que dejan expedientes olvidados. Conflictos internos en congregaciones que afectan decisiones sobre ordenaciones. Incluso simple burocracia eclesiástica donde papeles se pierden entre Roma y jurisdicciones locales. Pero nada de esto justifica que los directamente afectados, los diáconos esperando ordenación, no reciban explicaciones claras. Porque al final, independientemente de las complejidades administrativas, hablamos de seres humanos cuyas vidas están en pausa. Y aquí entra una pregunta aún más incómoda. ¿Existe algún patrón identificable? ¿Hay algo que conecte a los diáconos bloqueados más allá de la coincidencia temporal? Algunas fuentes sugieren que muchos pertenecen a congregaciones o institutos específicos que atravesaron conflictos internos, reestructuraciones o incluso intervenciones vaticanas.
Cuando una institución religiosa es puesta bajo escrutinio por problemas administrativos, financieros o disciplinares, a veces todos sus miembros quedan en una especie de congelamiento hasta que se resuelvan las investigaciones. El problema es que estas investigaciones pueden durar años, y durante ese tiempo, personas inocentes que no tuvieron nada que ver con los problemas originales quedan atrapadas como daño colateral. Es como si una empresa fuera investigada por fraude y en respuesta se prohibiera a todos sus empleados, incluso los de departamentos no relacionados, conseguir trabajo en su campo durante años. La analogía es imperfecta, pero captura parte de la injusticia. Otra posible explicación que algunos han sugerido es que existen desacuerdos teológicos o litúrgicos. En una iglesia tan vasta y diversa como la católica, existen tensiones entre visiones más tradicionales y más progresistas sobre cómo debe ejercerse el ministerio. Si un grupo de diáconos fue formado bajo una línea teológica específica que ciertas autoridades consideran problemática, podrían estar siendo retenidos no por impedimentos personales, sino por desacuerdos ideológicos más amplios. Nuevamente, esto no justificaría la falta de transparencia, pero ayudaría a entender el contexto. Lo crucial aquí es que sin información oficial, todos son especulaciones. Y las especulaciones alimentan teorías cada vez más elaboradas, algunas razonables, otras conspirativas. Este vacío informativo no beneficia a nadie, ni a la Iglesia como institución, ni a los diáconos afectados, ni a los fieles que observan confundidos. La transparencia no es el enemigo de la autoridad, es su mejor protección. Cuando las instituciones operan abiertamente, los rumores se disipan. Cuando se esconden detrás del silencio, los rumores se multiplican. Suscríbete y activa la campanita si quieres que sigamos investigando historias que las instituciones prefieren mantener en silencio. Porque esto apenas comienza. Consideremos ahora una dimensión que rara vez se menciona, el impacto económico. Formar un sacerdote cuesta dinero. Mucho dinero. Dependiendo del seminario y el país, el costo total puede variar entre $20,000 y $100,000 o más a lo largo de todos los años de formación. Esto incluye matrícula, alojamiento, alimentación, libros, viajes de formación, seguros médicos. En muchos casos, especialmente en vocaciones provenientes de países pobres, ese dinero viene de colectas comunitarias. Familias humildes aportan sus ahorros. Parroquias organizan rifas y eventos para reunir fondos. Benefactores individuales, personas de clase media con corazón generoso, financian becas. Todo esto con una expectativa clara. Ese joven regresará convertido en sacerdote y servirá a la comunidad. Cuando ese joven completa toda la formación, es declarado apto, ordenado diácono y luego, simplemente no avanza al sacerdocio. ¿Qué le dices a quienes invirtieron? Lo sentimos, ese dinero no rindió frutos porque decidimos no ordenarlo, pero no podemos decirles por qué. La frustración de benefactores que actuaron de buena fe es comprensible. Algunos incluso han expresado que de haber sabido que la formación no culminaría en ordenación, habrían dirigido esos recursos a otras necesidades urgentes. Construir escuelas, alimentar huérfanos, apoyar clínicas médicas. No es egoísmo ni mezquindad. Es simple administración responsable de recursos escasos. Y esto abre un debate ético más amplio. ¿Tiene una institución el derecho moral de aceptar donaciones bajo una premisa implícita, formar sacerdotes, y luego no cumplir esa premisa sin explicación? En el mundo secular, esto podría considerarse fraude. En contextos religiosos, donde las transacciones operan más en base a confianza que a contratos legales, el daño es principalmente reputacional y espiritual. Pero no deja de ser real. Además, está el costo de oportunidad para los propios diáconos. Hombres que entraron al seminario a los 19 o 20 años ahora tienen 35, 40. Si hubieran seguido carreras seculares, estarían en la cima de su productividad profesional. Tendrían patrimonios, familias, redes profesionales. No es que valoren esas cosas más que su vocación, pero el sacrificio que hicieron asumía un propósito claro. Cuando ese propósito no se materializa sin razón aparente, el costo humano es inmenso. No estamos diciendo que eligieron mal o que deberían arrepentirse. Estamos diciendo que merecen claridad sobre por qué el camino que les prometieron se cerró. Comparte este video si crees que la transparencia financiera y administrativa es fundamental, incluso en instituciones religiosas. Ahora, retrocedamos y hagamos una pregunta fundamental. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuál es el contexto histórico que explica estas situaciones? La Iglesia Católica ha atravesado décadas turbulentas.
Desde los cambios de Concilio Vaticano II en los años 60, pasando por las crisis de abuso sexual que explotaron públicamente en las últimas décadas, hasta las tensiones internas sobre doctrina y disciplina, la institución ha estado en transformación constante. En este contexto, las vocaciones y su gestión se han vuelto terreno de batalla ideológica. Algunos sectores temen que se ordenen sacerdotes con formaciones consideradas inadecuadas o problemáticas. Otros temen que excesivas restricciones ahoguen las vocaciones que tan desesperadamente se necesitan. Este clima de desconfianza mutua ha llevado a que algunas autoridades adopten posturas ultraconservadoras. Ante la duda, es mejor no ordenar. El problema es que esta cautela extrema tiene víctimas concretas. Además, ciertos institutos religiosos y congregaciones han sido puestos bajo intervención vaticana en años recientes. Cuando esto sucede, toda actividad de la institución, incluyendo ordenaciones, puede quedar suspendida mientras se investiga. Estas intervenciones a veces son necesarias cuando hay abusos reales de poder, financieros o morales. Pero cuando se prolongan excesivamente sin resolución, quienes sufren son los miembros individuales que no tuvieron responsabilidad en los problemas originales. Es aquí donde la justicia institucional debe distinguir entre culpables e inocentes, entre quienes deben rendir cuentas y quienes simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero esa distinción requiere investigaciones serias, transparentes, con debidos procesos, no suspensiones generales indefinidas que castigan colectivamente. Deja un comentario extenso compartiendo tu perspectiva. ¿Crees que las instituciones religiosas deberían estar sujetas a los mismos estándares de transparencia y debido proceso que las instituciones seculares? ¿O crees que su naturaleza espiritual justifica operar con otras reglas? Es un debate profundo y necesitamos escuchar distintas voces. Ahora, miremos hacia adelante. ¿Qué caminos existen para resolver esta situación? ¿Qué puede hacerse cuando el sistema interno parece bloqueado? En teoría, el derecho canónico ofrece recursos. Los afectados pueden presentar recursos ante tribunales eclesiásticos, pueden apelar a instancias superiores, incluso llegar a dicasterios romanos. El problema es que estos procesos son extremadamente lentos, costosos y requieren conocimientos jurídicos especializados que la mayoría de las personas no posee. Además, existe el temor, justificado o no, de que presentar recursos formales sea interpretado como rebeldía o falta de espíritu obediente, lo cual podría empeorar la situación. Es un dilema sin salida fácil. Si no protestas, el silencio continúa. Si protestas, podría ser etiquetado como problemático. Otra vía es la visibilización pública, exactamente lo que este video intenta hacer. Cuando historias como esta salen a la luz, cuando medios independientes o voces públicas las amplifican, las instituciones a veces se ven presionadas a responder. No por malicia, sino porque el escrutinio público exige claridad. Ninguna institución, por sagrada que se considere, debería operar en opacidad total cuando sus decisiones afectan profundamente vidas humanas. La presión pública bien canalizada, no la turba enfurecida, sin el cuestionamiento sereno y persistente, es una herramienta democrática legítima incluso en contextos religiosos. También está la vía del diálogo directo. Algunos afectados han solicitado audiencias con obispos, superiores mayores o incluso autoridades vaticanas. En ciertos casos, esto ha generado avances parciales. En otros, las puertas simplemente no se abrieron. El desafío aquí es que sin presión externa, las instituciones pueden simplemente ignorar peticiones individuales. Finalmente, está la opción más dolorosa, la incardinación en otra jurisdicción. Algunos diáconos han explorado la posibilidad de ser acogidos por obispos de otras diócesis dispuestos a ordenarlos. Esto requiere permisos complejos y no siempre es factible. Pero cuando sucede, al menos ofrece un camino hacia adelante. Sin embargo, no debería ser necesario que alguien abandone la institución donde se formó durante años solo para ejercer la vocación que esa misma institución reconoció como válida. Dale like si crees que esta historia merece ser escuchada por autoridades eclesiásticas de alto nivel. Si crees que el silencio debe terminar. Porque nos acercamos a la conclusión, pero lo más importante está por decirse. Lo que esta historia revela trasciende los casos individuales. Expone una pregunta fundamental sobre cómo las instituciones, religiosas o no, ejercen poder sobre vidas humanas. Cuando alguien entrega su existencia a una causa mayor, ya sea religiosa, militar, médica o de cualquier tipo, establece un contrato implícito de buena fe con la institución que recibe esa entrega. La institución promete cuidar, formar y eventualmente permitir que esa entrega fructifique en servicio concreto.
Cuando la institución bloquea esa fructificación sin causa justificada ni comunicada, rompe el contrato moral fundamental. Y cuando esa ruptura se naturaliza, cuando se convierte en práctica aceptada, algo profundamente problemático se instala. Porque el mensaje implícito es: tu vida nos pertenece, pero nuestras decisiones sobre tu vida no te deben explicación. Este tipo de dinámica no solo es injusta, es peligrosa. Erosiona la confianza que sostiene cualquier institución seria. Y en contextos religiosos, donde la confianza es absolutamente central, el daño es exponencial. La gente deja de creer no necesariamente en Dios, pero sí en las estructuras que dicen representarlo. Y cuando eso sucede, la misión evangelizadora entera se debilita. Porque nadie quiere entregar su vida a sistemas que operan arbitrariamente. Además, esta situación plantea preguntas sobre vocaciones futuras. ¿Cuántos jóvenes con auténtico llamado al sacerdocio observan casos como estos y deciden no arriesgarse? ¿Cuántas vocaciones potenciales se pierden porque las historias de quienes esperan años sin respuesta actúan como advertencia? La crisis vocacional que la Iglesia tanto lamenta podría estar siendo parcialmente autoinfligida. No solo porque falten llamados divinos, sino porque los sistemas humanos de discernimiento y formación han perdido credibilidad. Suscríbete ahora y activa todas las notificaciones porque seguiremos investigando estas dinámicas institucionales que afectan vidas reales. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué debería suceder idealmente? Primero, transparencia absoluta. Cada diácono que lleve más de un año esperando ordenación sin razón comunicada debería recibir una explicación formal por escrito. Si existe impedimento, debe nombrarse. Si existe proceso pendiente, debe especificarse su naturaleza y cronograma. Si no existe ninguna causa objetiva, debe procederse a la ordenación. Es simple justicia. Segundo, establecer plazos máximos. Ningún discernimiento razonable requiere 5 o 7 años después de la ordenación diaconal. Si en 2 años no se identifica causa justificada para el bloqueo, debe asumirse que no existe y permitir el avance. Tercero, crear instancias de revisión independientes. Cuando un caso se estanca, debe haber posibilidad de apelar ante un cuerpo revisor que no tenga conflictos de interés con quienes tomaron la decisión original. Cuarto, reparación moral, cuando aplique, material. Quienes sufrieron años de espera injustificada merecen reconocimiento público de que se cometió injusticia. No basta con eventualmente ordenarlos, debe admitirse que el proceso falló. Y si familias o benefactores invirtieron recursos bajo falsas expectativas, alguna forma de compensación o explicación detallada es necesaria. Quinto, reformas sistémicas para prevenir repetición. ¿Qué estructuras permitieron que esto sucediera? ¿Qué controles fallaron? ¿Qué cambios normativos o culturales se necesitan para que no vuelva a ocurrir? Nada de esto es radical ni anticlerical. Son estándares básicos de justicia que cualquier institución seria debería abrazar. El hecho de que parezcan peticiones audaces revela cuán lejos se ha desviado la práctica de los principios. Comparte este video extensamente. Envía a los sacerdotes que conozcas, a líderes católicos, a periodistas que cubren temas religiosos. Porque mientras más ojos estén sobre esta situación, más difícil será mantener el silencio. Y finalmente, una reflexión para cerrar. Esta historia, por dolorosa que sea, también revela algo hermoso: la capacidad humana de mantener esperanza y fidelidad en circunstancias devastadoras. Estos hombres podrían haberse rendido hace años. Podrían haber denunciado públicamente con amargura. Podrían haber abandonado la fe misma. Pero la mayoría eligió permanecer, servir como pueden, esperar contra toda evidencia de que la justicia llegará. Esa resiliencia no es debilidad ni ingenuidad. Es fuerza espiritual pura. Es testimonio de que las vocaciones auténticas no dependen de reconocimientos humanos. Es prueba de que el amor a Dios y a su pueblo puede sostenerse incluso cuando las estructuras humanas fallan. Y quizás ese sea el mensaje más importante que esta historia tiene para ofrecer: que la fe verdadera trasciende instituciones imperfectas, que las instituciones pueden y deben ser criticadas, reformadas, mejoradas, pero la vocación interior permanece intacta, que incluso en el dolor más profundo hay espacio para la dignidad, la esperanza y el servicio. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas después de escuchar esta historia? ¿Crees que estos hombres merecen respuestas inmediatas? ¿O crees que hay razones que justifican el silencio institucional? ¿Crees que la Iglesia Católica debe reformar sus procesos de ordenación y transparencia? ¿O crees que la crítica externa es inapropiada en asuntos internos religiosos? Deja un comentario largo, reflexivo, con tu perspectiva completa.
Comparte experiencias personales si conoces casos similares. Debate respetuosamente con otros comentaristas. Porque solo a través del diálogo abierto, honesto y valiente podemos esperar que situaciones como estas encuentren resolución justa. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video en todas tus redes sociales. Y si quieres apoyar directamente este tipo de investigaciones independientes, considera convertirte en miembro del canal. La próxima historia que aparecerá en tu pantalla es aún más impactante. Una que conecta directamente con lo que acabas de escuchar y que revelará dimensiones que ni siquiera imaginabas. No te la pierdas. La verdad siempre encuentra su camino. Y con tu ayuda, llegará más rápido.